Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 28 de agosto del 2018. Estamos en lo que sería la primera reunión de la Cátedra de Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Mi nombre es María Clara Areta, yo soy la titular de la materia, soy médica psiquiatra y psicoanalista, y vamos a hacer esta primera reunión en el marco de las medidas que toma, ustedes saben que la universidad está de paro, y en el marco de el paro de las 57 universidades públicas del país. En primera instancia, para reunirnos y que ustedes conozcan a los colegas de la cátedra, los voy a ir presentando. Bueno, todavía no ha llegado la doctora Mainetti, que es una de las profesoras adjuntas de la cátedra, pero está con nosotros la doctora Celina Batista, que es trabajadora social. Como JTP está Gabriela Bru, que no está en este momento, ni Cecilia Gastiarena. Está el doctor Maximiliano Loria, que es JTP de la materia, que es doctor en filosofía. Y como ayudantes tenemos al doctor León Torres, ahí está, que es médico psiquiatra. También está de ATP la licenciada Valeria Guerrero, que es psicóloga. Y tenemos acá presente a la licenciada en enfermería, que es Laura Sánchez, que también es ATP de la materia. Está de licencia la licenciada Pavón, que es psicóloga, que no va a estar con nosotros porque está de licencia de maternidad. Y ha ingresado también este año a la cátedra Juan Infran, que es médico psiquiatra. Y contamos hoy con la presencia de Natalia Meyer, que es una de nuestras estudiantes adscriptas, ella es estudiante de medicina de segundo año y es una de las 3 adscriptas que tiene la materia. Los que no están presentes hoy son Mía Mazzaro y Renzo Giuliano Luque. Bueno, estos son los colegas de la cátedra con los que cada uno va a tener un contacto en particular con respecto al año. Así que les agradezco a ellos que hayan venido hoy a este encuentro, porque no es el horario en que tienen programadas sus actividades, y vamos a dar este comienzo, esta introducción en relación a este primer encuentro con la Comisión 1, ¿sí? Bueno, muchas gracias, colegas, les agradezco, y ahora vamos a empezar la actividad, ¿sí? Nombre de todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, sí. Es que allá me lo toqué el micrófono. No, se cae el pañuelo. Ah, bueno. Yo lo puse mal. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Y ahora se va a escuchar, pensás? Bueno. Sí. Sí, después se van. Sí, se tienen que ir a trabajar a otros lugares, sí. Bueno, miren, en principio les doy la bienvenida a la materia. Nosotros decidimos, por mayoría de los integrantes de la cátedra, acatar el paro que se está llevando a cabo junto con las 57 universidades públicas del país en relación a luchar por que haya financiamiento en las universidades públicas. Todos los que estamos aquí venimos de estudiar de las universidades públicas. Yo soy médica de la UBA, me recibí en 1980. Hay que sacar en la cuenta, 38 años de médica voy a cumplir. Bueno, así que todos los que estamos acá tenemos un fuerte compromiso con la universidad pública, y nos pareció que teníamos que dar esta clase porque justamente, siendo esta una materia que tiene en su nombre psicología comunitaria, social e institucional, teníamos que decir algo con respecto a la posición que tenemos con respecto a estas medidas de fuerza y nuestro apoyo a que haya financiamiento de las universidades públicas, al aumento de los docentes, a que haya nuevamente refinanciamiento de tecnología y ciencia, como ustedes saben, porque la universidad pública no solo es un derecho, es un bien que tiene el país, porque fue el más importante y sigue siendo el más importante elemento de promoción social que hay en la Argentina. Si hay algo que se llama promoción social, eso se ha hecho gracias a las facultades, a la universidad pública. Saben que todos somos hijos de la reforma universitaria de 1918 y también somos hijos de la gratuidad
que en los años 48, 49 fue decretada en este país, de la gratuidad de las universidades. Así que somos de alguna manera hijos de la educación pública, y somos hijos de la reforma universitaria y de la gratuidad de las universidades. Les quiero decir a modo de anécdota, y ya lo dije el año pasado, pero este año adquiere otro valor esto, que cuando yo estudiaba medicina, yo empecé a estudiar medicina en 1975, ya con la facultad intervenida, por lo que después va a ser el proceso de reorganización nacional de 1976, la dictadura militar. Cuando estaba cursando las materias, las primeras materias de la carrera de medicina, en el anfiteatro de la UBA, éramos 300 y el profesor lo que decía es solamente el 8% de ustedes se va a recibir, los 270 que hay acá sobran. Por supuesto que uno, por una situación de subjetividad, lo que pensaba es que uno pertenecía a ese 270 personas, quiere decir casi el 90%, él hablaba de que solamente un 10% se iba a recibir, debía ser la cifra que tenía en ese momento, entre un 8 y un 9%, y esa sensación de sobrar. Bueno, la idea es que acá nadie sobre, ¿no? Que podamos hacer un lugar inclusivo, donde ustedes quepan y nosotros también quepamos. Porque esto es importante, no solo es importante que ustedes quepan en la universidad, sino que nosotros también. Y tampoco es que estamos luchando para que la universidad esté como está. También luchamos para que la universidad mejore, para que sean más democráticos los procedimientos por los cuales entran a ella, para que haya mejor y más calidad de trabajo y de formación. Así que no es solamente que luchamos por cómo está, queremos que vaya mejorando y eso depende de nosotros. En todo este tiempo que hemos estado de paro, no hemos estado de vacaciones, nos hemos estado reuniendo y la verdad que es para nosotros mucho más placentero e interesante dar clase y estar en contacto con ustedes que no hacer el paro. Para nosotros ha sido un esfuerzo estar de paro. Hemos decidido hacer justamente esta clase porque pensamos que ni siquiera habíamos tenido un primer contacto con ustedes, no nos conocían, y como está planteado en la filosofía, y esto está tomado por Lacan, que es un psicoanalista francés muy importante que vamos a tomar en la materia, hay que tener una inscripción para que después la falta pueda advenir. Lo voy a explicar. Uno no le puede faltar algo. Si yo les digo, ¿extrañan mucho el coreano? ¿Ustedes qué me responderían? No extrañan no hablar coreano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se ha inscrito en ustedes. Pero si en algún momento ustedes tuvieran una tartamudez o olvidaran alguna palabra que ustedes quieren decir, aunque sea transitoriamente, esto sí lo viven como una falta. Ay, no me acuerdo esa palabra con la cual se dice tal cosa. Eso sí aparece como una falta. ¿Y por qué eso es una falta y el hablar coreano no? Porque ustedes ya tienen incorporado por una afirmación primordial, por una Bejahung, en alemán se dice así, afirmación primordial, ustedes mediante esa afirmación primordial tienen en cuenta determinadas cosas. Cuando eso falta, se instala, cuando eso no está, se instala la dimensión de la falta. Si nosotros no dábamos una primera reunión, no les transmitíamos algo de la carrera, es difícil que ustedes perciban qué paro hay, porque aparece como una negatividad de entrada donde no hubo primero una inscripción de eso, ¿no? Donde eso no fue afirmado. Si eso no fue afirmado primero con esta Bejahung, después no puede faltar eso y no saben qué está faltando. Bueno, entonces hoy estamos haciendo este primer encuentro que sería la Bejahung, como esta justamente primera afirmación, esta inscripción, empezar a inscribir las cosas que luego ustedes van a ganar. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar, ¿qué tal María Marta? Lo que vamos a trabajar es más o menos 1 hora y media, ¿no? Y después vamos a ver si hacemos el práctico o no, pero yo lo que voy a dar es esta 1 hora y media en relación a la clase número 1 de la materia, que es primero la conexión de la materia con respecto a la carrera en su eje transversal y vertical. Ustedes saben que la carrera de la Escuela Superior de Medicina es una carrera con una matrícula innovada.
Esta matrícula innovada implica que no van a estudiar medicina como estudiamos nosotros hace 40 años atrás, sino que van a estudiar medicina de una manera integrada, en una currícula innovada que implica integración y que implica integración en varios niveles. Implica integración entre lo práctico y lo teórico e implica integración entre las materias entre sí. Esto hace que de entrada el estudiante esté en contacto, como ustedes van a estarlo ahora, con escenarios, campo y ABP, y de esa manera toda la currícula funciona en una cuestión en donde no empiezan a ver primero anatomía, fisiología, histología, como veíamos nosotros, sino que ustedes van a tener una problemática en un sujeto determinado que va a concurrir a verlos a ustedes. Entonces esa idea de la integración es una idea central dentro de lo que es la currícula innovada que tiene nuestra materia, nuestra carrera, al igual que más de 20 carreras que funcionan en el país y en el mundo también que funcionan con esta currícula innovada. Entonces la idea de, en una forma, digamos, en el año ustedes tienen 2 materias biomédicas, que son ARTI y FSH, y tienen 3 materias sociomédicas, ¿verdad? Una, digamos, es Hábitat, la otra es Promoción de la Salud y esta que se llama Psicología Comunitaria, Social e Institucional. La pregunta, digamos, podemos empezar a plantear la dimensión de cómo entendemos la materia en el sentido de su propio nombre, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Alguien podría ir a buscarme...? ¿Vas? Sí, gracias, borrador y... Bueno, esta materia llamada Psicología Comunitaria, Social e Institucional también se da con ese nombre en La Matanza y obviamente hemos, junto con los colegas docentes, hemos trabajado tanto el año pasado como este año también viendo qué implica, porque ustedes se preguntarán ¿para qué necesitan ustedes una materia que se llame de este nombre? Con este nombre tan al comienzo de la carrera, ¿no? ¿Vieron que tiene las mismas iniciales? No sé si alguno ve la escena del crimen, Crime Scene Investigation, ¿vieron? Bien, entonces, comunitaria, social e institucional. Y se llama, y de nombre psicología. La idea es que es una forma, así como ustedes ven, son diferentes formas, ustedes piensen que se llaman sociomédicas, que en promo ven determinada articulación de la persona con su núcleo social, en promo también, en promoción de la salud también. Bueno, acá vamos a ver otro perfil de lo sociomédico que está planteado como esas 3 materias. Vamos a ver más lo que nosotros entendemos, una tensión entre sujeto y sociedad. En las 3 materias, promo, hábitat, y en esta ven esa relación. Esa relación no es patognomónica de esta asignatura, pero acá vamos a tratar de darle justamente un perfil determinado, porque lo que yo considero es que ustedes lo que tienen que ver con psicología, o lo que nosotros vamos a intentar dar con psicología, es justamente una tensión particular entre sujeto y sociedad. ¿Por qué digo una tensión particular? Porque cada materia de las sociomédicas tiene que tener su propio nivel de discurso. Si en una está tomado más desde lo social, si en otro está tomado más de la acción que previene y promociona la salud, esta está tomada en la relación de poder ver esa tensión individuos, sujeto, sociedad, es otra forma de decirlo y no es lo mismo individuo que sociedad, y una manera de resolver al sujeto en sociedad, una manera de entender, de resolver el conflicto, la tensión entre individuo y sociedad es la psicología social. Entonces, ¿qué es la psicología social? Es una manera, como la entendemos nosotros, de entender el conflicto sujeto-sociedad. ¿Es la única manera? No, no es la única manera. No es la única manera de entender el conflicto sujeto y sociedad. Porque también
se podría haber llamado Sujeto y Sociedad y haber tenido de entrada una lectura más sociológica, podría haberse llamado, digamos, podría haberse resuelto esta tensión de una manera particular. La currícula ya venía así, digamos, nosotros la tomamos como vino, pero la trabajamos. Y ahora vamos a esto de trabajamos, que vamos a incorporarles algunos conceptos con respecto a ese trabajo que hicimos. Ustedes el año que viene lo van a ver, ¿no? Van a ver metabolismo, ¿no? El trabajar, el convertir una cosa en otra cosa es trabajar con una transformación química, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo logro que las papas fritas se conviertan en almidón, en todo esto que está en sangre, que son elementos mínimos nucleares que están dentro de un churrasco con papas fritas? Pero nadie está hecho de un churrasco y papas fritas, pero sí de los elementos que eso contenía, ¿se entiende? ¿No? Eso es el procedimiento de metabolismo. Bueno, hay un proceso, ¿no?, dentro de las ciencias sociales que también es una manera de entender, de metabolizar los temas, y que les vamos a plantear a ustedes, que es lo siguiente. Si antes estudiaban medicina de una manera tradicional, digamos, la forma tradicional de estudiar medicina, que implicaba ciertos compartimientos estancos que tenía, por eso les digo, primero entender la normalidad desde descripción, la anatomía, luego desde el funcionamiento, la fisiología, luego desde la patología, luego de los agentes que producían eso, microbiología, pero todo era como separado y sucesivo. Eso es típico de los sistemas que se suponen que se van superando. Entonces hay una sucesión particular, entonces uno va viendo en la sucesión, después si entiende algo al final, bien, y si no entiende se recibe médico igual. ¿Se entiende? La idea en la currícula innovada es justamente que la currícula innovada justamente lo que intenta hacer por este procedimiento, ¿no?, al que podemos llamar que fue una forma de elaboración, les pongo la palabra médica, metabolismo, cómo se metabolizó la forma tradicional de enseñar medicina para convertirla en la currícula innovada. Estas formas de elaboración, de tratar de ver cómo el estudiante se va conectando, digamos, con la problemática que va a tener que enfrentarse terminada la carrera, nosotros le vamos a poner un nombre desde las ciencias sociales, que es el nombre justamente de deconstrucción. ¿Qué es deconstruir? Bueno, vamos a tomarlo con el ejemplo médico. Le vamos a dar un anclaje médico a esto. Así como uno va para comer, vamos a tomar, ¿no?, incorpora los alimentos, pero no incorpora, digamos, los aminoácidos, no incorpora los azúcares, ni incorpora las grasas de forma independiente y ya metabolizadas, sino que las consume en una hamburguesa o en un plato de fideos, etc. Entender, ir degradando cada elemento en sí mismo y articulándolos de otra manera, que es catabolismo y metabolismo, en las ciencias sociales se llama deconstrucción y es un acto de discurso. Es un acto de discurso. Esta palabra deconstrucción fue planteada por un señor francés que se llamaba Derrida, Jacques Derrida, se acentúa la última, porque en francés no va con tilde, pero las palabras que terminan en vocal son siempre agudas. Entonces, Jacques Derrida plantea el problema de la deconstrucción y dice, es transformar, ¿no? Hay una forma de una transformación que implica tener un elemento primero que se va a transformar en otra cuestión, en otro elemento, gracias a ese proceso que es, toma de Heidegger una palabra que es destrucción, ¿se entiende? Uno podría decir en partes mínimas, y luego que quede armado de otra manera. Esto de que hay un todo, ¿no?, un todo que se va desarmando y armando en diferentes partes para construir
otra situación, si acá tienen un cuadrado, digamos, acá tienen una esfera, por ejemplo, ¿no? Un círculo para que sea bien la equivalencia, digamos, ese proceso de deconstrucción implica tanto lo que se hizo con respecto a la forma tradicional de estudiar medicina como para llegar a la currícula innovada. De la misma manera, nosotros hicimos una deconstrucción de la materia que se llama Psicología Comunitaria, Social e Institucional. ¿Qué pensamos nosotros desde el año pasado que le empezamos a dar esta materia? Que no les vamos a dar básicamente lo que corresponde a clases de psicología comunitaria, clases de psicología social y clases de psicología institucional. ¿Por qué? Porque estas materias como tal, en la carrera de psicología, constan a partir de cuarto año. Y no nos parece, no es la idea, pese a que el nombre de la materia es este, después viendo la bibliografía que está planteada, no es la idea dar los métodos de investigación de la psicología social, comunitaria e institucional, para los que a ustedes obviamente les faltan elementos, ¿se entiende? Porque es para otra carrera. La idea que nosotros hemos pensado para justamente tomar en cuenta la materia es pensar al revés, hacer una deconstrucción, gracias a Jacques Derrida, ¿sí? Y armar y pensar lo comunitario constituyendo al sujeto, lo social constituyendo al sujeto, lo institucional constituyendo al sujeto, ¿sí? Esto también construye a la sociedad, cada uno de estos elementos, pero nuestra lectura va a estar siempre entre la barradura, la tensión que hay entre el sujeto y la sociedad, porque vamos a entender a la persona viviendo en sociedad, no vamos a entender a la persona únicamente en su tema individual. Quiero decirles algo, es una tensión porque si ustedes son médicos de guardia, voy a dar un ejemplo sencillo, y va una persona que le duele la garganta, ustedes van a preguntarle, como ya habrán visto tanto en arte como en las demás materias que ya empezaron a ver, bueno, le preguntarán desde cuándo les duele, cómo les duele, si le duele más a la mañana que a la tarde, cuánto hace que le duele, dónde trabaja. Y obviamente si no es lo mismo que la persona que le duele la garganta sea maestra y esté hablando 5 horas por día, a que trabaje en una fábrica y esté inhalando algún tóxico, o que sea un niño que está que va, por ejemplo, a la guardería y está en contacto con otros niños que están mocosos, digamos. Pero también, entonces, ahí aparece la idea del sujeto en sociedad, ¿se entiende? No el sujeto individual, solito. Pero también van a tener que atender a ese paciente en particular. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es que lo individual no es necesariamente lo particular y lo singular. Lo particular y singular es darle una atención particular y singular a esa persona en sí misma, pero a esa persona articulada en lo social. ¿Queda claro esto que digo? ¿Esta diferencia? Entonces, porque ustedes también, porque ustedes no van a ser sociólogos de cachiporra, ¿se entiende? Ni van a estar ahí atendiendo cómo puede atender en otras áreas de medicina, ¿no? Como puede ser una trabajadora social o como puede ser un psicólogo. No, ustedes van a ser médicos, ustedes están estudiando medicina. Entonces, la idea es que ustedes puedan operar como médicos y que estas disciplinas los ayuden no a tener como elementos de ilustración varios, como para darle un poquito de lustre a lo que saben, sino que ustedes puedan operar mejor como médicos, ¿se entiende? Y esta operación, esta operatoria como médicos, requiere de esta situación, ¿sí? Pasa para, digamos, para que ustedes tengan mejor desempeño como médicos, no es ilustrativo, ¿sí? El otro que es importante, ¿no?, que les comente de la materia es que esta materia
tiene, digamos, la van a ver en los teóricos, en los prácticos que demos con cada uno de los docentes, pero también se lleva a cabo, ¿no? Tiene sus otros escenarios que son ABP y campo, digamos. No solamente la materia es áulica, sino que la materia también tiene que ver con justamente poder plantear esto de tiene otros escenarios donde se toma en cuenta esto. Donde van a llevar problemas que tienen que ser resueltos porque la idea de la currícula innovada llevado a su extremo sería que ustedes se encontrasen con algún problema en campo y lo trajeran a cada una de las materias que ustedes tienen en la facultad y ahí pudiésemos, con ese problema concreto, real, entender qué elementos de la teoría necesitan. La currícula innovada implica que no hay una dimensión supraestructural de la teoría que después se aplica a la práctica, sino que ciertos problemas de la práctica requieren de cierta teoría para ser resueltos. ¿Me entienden la inversión? Les digo esto porque les estoy hablando directamente de lo que es la materia, ¿sí? Esto no es una introducción, esta es la materia, porque les dije, cada materia tiene que tener su discurso, ¿no? Entonces, bueno, y les hablé justamente de la deconstrucción en relación de pensar. Hay dos fichas, una de las cuales es el de construcción que hizo el JTP, el doctor Loria, que es filósofo, con respecto a deconstrucción, que van a aparecer en el campus, que ustedes pueden ampliar ahí lo que yo estoy planteando con respecto a Derrida y el concepto de deconstrucción. Para entender el concepto de construcción nos pareció importante también que ustedes entendiesen o que ustedes nombraran. Van a ver que hoy es 28 de agosto. Cuando en diciembre estemos por terminada la materia, ¿no? Van a tener, la verdad que no es mucho tiempo, pero van a tener muchos autores, digamos, leídos. La idea de que tengan autores leídos tiene que ver también con la dimensión de la materia. ¿En qué sentido? En que nosotros queremos conectarlos con grandes autores, no queremos que solamente lean de resúmenes de cátedra, sino que ustedes se pongan en contacto con autores que han constituido el siglo XX y que están constituyendo el siglo XXI, ¿se entiende? Entonces ahí van a leer alguna cuestión de Derrida, alguna cuestión de Foucault, alguna cuestión de Freud, ¿sí? Y en ese punto van a tener ideas sobre lo que los autores han dicho de esta tensión, grandes autores que han trabajado en la tensión sujeto-sociedad, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros todo lo transformamos en una ficha, la deconstrucción, el metabolismo, el aprendizaje, lo hacemos nosotros y no ustedes. ¿Se entiende? Les damos ya todo como resuelto. Y la idea es que ustedes adviertan que muchas de las mentiras que les dicen por televisión es justamente porque hay tipos que leen los grandes autores, tipos que tienen información de primera, que van a los textos fuentes, que conocen muy bien un montón de cosas del campo simbólico y que después es reducido como una pequeña película o una pequeña publicidad que les dan en forma de realidad. Esa realidad que ustedes reciben por los medios de comunicación masiva y por las redes, habitualmente es una realidad ya preformada, ¿se entiende? Como si fuera una especie de prepisa, ¿no? Entonces ustedes van y consumen eso como si fuera realidad. Todos consumimos eso como si fuera realidad. La tarea de la universidad es despertar un poco a la gente, es conectarla con los textos fuentes, es conectarla con los autores y que ustedes tengan un pensamiento crítico con respecto a lo que ustedes les es transmitido como realidad y como verdad. La idea de la verdad y de la realidad son elementos que vamos a tener en cuenta en el transcurso de estas clases que nos reunamos para que ustedes tengan un pensamiento crítico con respecto a ¿esto es como me lo está diciendo? ¿A partir de quién me dice tal cosa? ¿Qué autor plantea esto? Porque si no, viene el conductor del noticiero de TN, les explica una cosa y ustedes la entienden, pero no entienden nada de lo que les está explicando.
Ustedes entienden lo que el tipo quiere que ustedes entiendan. Ese es un mensaje que ya está construido, deconstruido y armado de tal manera, metabolizado para que ustedes lo entiendan en pocas palabras y una realidad compleja se la transforma en una realidad simple con un mensaje que habitualmente es absolutamente hipnótico o por lo menos tiene gran poder de convicción. Es sencillo, es más sencillo mostrar a un tipo haciendo una acción concreta que la gente comprenda, ¿no? Es mucho más fácil ver un ladrón, entender que es un ladrón, aquel que entra a un banco y con un revólver amenaza algo y se lleva una bolsa de dinero, que entender la acción simbólica, abstracta, de lo que significa sacar dinero de un país y transformarlo, mandarlo a otro país, porque primero que no entendemos ni la cantidad de millones que son. Entonces, esas ideas son las que ustedes van a tener que tener para ser buenos médicos. No es una forma, no es para darles lustre ni para darles un poquito, no, es comprender lo que les están diciendo por la vía del entendimiento y no reducir la realidad a pequeños comentarios fragmentarios que luego en la cuestión de la medicina como práctica no van a entender cómo resolver. ¿Se entiende esto? Esta es la idea de esta materia. Por eso esta materia es la primera, es una materia, en lo vertical, ya vimos en el año, acompañamos a las sociomédicas. Y en lo horizontal iniciamos lo que es construcción del pensamiento médico. Entonces la construcción del pensamiento médico tiene que ver con que ustedes dejen de ser empleados de los laboratorios, ¿se entiende? De que los futuros médicos no sean empleados de los laboratorios ni empleados de nadie, puedan ustedes cada uno tener un pensamiento crítico a decir, ¿cómo veo esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que entiendo a partir de esta problemática que me trae el paciente? ¿Sí? Cada profesor, cada ayudante, cada JTP, cada adjunto, cada conexión que ustedes tienen les va a mostrar una forma de relacionarse con la realidad. Nosotros les vamos a dar la de la cátedra y cada docente la suya propia, ¿por qué no decirlo? ¿Se entiende? Pero esta es la idea de la psicología. ¿Se entiende entonces de esta materia? ¿Se entiende entonces que no vamos a ver procesos de entendimiento, ideación, conciencia, percepción, memoria, actitud, actividad, que serían como elementos de la psicología, porque el nombre puede ser confuso para ustedes? Porque por ahí ustedes dicen, ¿qué se verá en psicología? ¿Se verá ataques de pánico? No sé si se entiende. No, la idea es que se llama de esta manera un nombre que, bueno, tiene sus problemas, ¿no? No sé si es un nombre del todo feliz. Psicología comunitaria, social e institucional, pero nosotros, mediante el proceso de deconstrucción, le vamos a dar algunas versiones y algunos elementos para entender la relación sujeto-sociedad desde lo comunitario, desde lo social y desde lo institucional. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a dar solo desde la psicología? No, no lo vamos a dar solo desde la psicología. Lo vamos a dar de diferentes posiciones. Lo vamos a dar desde algunos elementos de la sociología, desde algunos elementos de la antropología, de la filosofía, del psicoanálisis. ¿Por qué les damos eso? Porque entendemos que no es la psicología la única rama del saber que les va a aportar cosas nuevas para esto. Vamos a dar un ejemplo a partir de lo cual vamos a introducir otro de los elementos. Ven que ya vimos deconstrucción, vimos articulación de la materia, presentación, transversal, vertical, fuimos por deconstrucción de Derrida y vamos a dar otra noción de algo muy importante dentro del campo de la cultura del siglo XX y del siglo XXI, que es justamente entender qué es el estructuralismo. ¿Por qué dirán, vamos a tener que entender qué es el estructuralismo? Bueno, porque justamente la idea de poder ver al sujeto en la relación, en la tensión sujeto-sociedad, el estructuralismo como una de las más importantes ramas de la filosofía del siglo XX, plantea justamente ver, yo diría así, ¿no? También tiene una ficha del doctor Loria en el trabajo, ¿no?
que aparece en el campus. La idea del estructuralismo es poder entender un conjunto en su articulación, pero captar que no hay un elemento que por solo él valga, sino en relación a otro elemento. Voy a explicarlo y después vamos a hacer una breve interrupción. A fines del siglo, comienzo del siglo XX, un profesor de lingüística que se llama Ferdinand de Saussure, ven que cada materia tiene sus nombres, ¿verdad? Di unas clases que se llaman clases de lingüística general. Y él funda con esas clases, que no escribe, le escriben 2 discípulos después, en 1905, lo que va a ser el campo de la lingüística. Y ustedes dirán, ¿para qué vamos a ver esto? Porque justamente no podemos dejar de ver lo comunitario, lo social, lo institucional y la conexión entre sujeto y sociedad si no entendemos algunas cuestiones que planteó Saussure en su texto de clases generales, ¿no?, de lingüística, en el sentido de que Saussure empieza a diferenciar qué es el habla, de qué es la lengua, y al mismo tiempo justamente instala una cuestión muy importante, que es pensar que las palabras que nosotros decimos, a los que él llama signo lingüístico, ¿no? Hay una famosa esquema de Saussure que escribí en francés, acá se llama arbre, que es árbol por supuesto, este se llama significante y este se llama significado, y este conjunto se llama signo lingüístico. Saussure plantea esto del signo lingüístico y lo que justamente empieza a pensar es esto, que ninguna palabra es válida en sí misma si no es en oposición a otras palabras que yo no estoy diciendo. Si yo digo anteojo, anteojo tiene sentido porque no digo ni mesa, ni banco, ni marcador, ni mano. ¿Se entiende? Cada elemento del conjunto que estoy nombrando tiene valor en tanto no estoy diciendo otro que está nombrado y en tanto está conectado con esos otros. Ven que cada elemento está en una conexión muy estrecha con otro elemento. ¿Se entiende? Bueno, eso que arma esa conexión estrecha entre uno y otro elemento, esa conexión en donde hay un elemento unido a otro elemento y donde algo vale en tanto es dicho porque no son dichos los otros, eso articularía lo que llamamos, y empieza, más adelante ahora van a ver cómo, a llamarse estructuralismo, una estructura. El lenguaje es una estructura, el lenguaje es la estructura, Y entonces, en el medio, en esta tensión entre sujeto y sociedad, vamos a entender el lenguaje como uno de los elementos centrales entre sujeto y sociedad. Esto ha sido, digamos, es considerado por muchos autores de diferente manera. Podemos decir que basándose en el libro de las clases de lingüística general que da Saussure, pasados los años, en los años 60, en el 66, el que podríamos llamar el padre del estructuralismo, ustedes después van a tener los nombres y todo lo demás, porque vieron lo que yo les estoy diciendo, les vuelvo a decir, la parte nodal de la materia, ¿sí? El padre del estructuralismo va a ser un señor que se llama Lévi-Strauss, ¿no? Lévi-Strauss. Claude. ¿Lévi va con Y? No me acuerdo.
Claude Lévi-Strauss, que escribe en 1966 un libro que revolucionó, digamos, el siglo, que se llama Las relaciones elementales de parentesco, ¿no? Es como el padre del estructuralismo, y el padre del estructuralismo junto con otros autores. En 1966, como muy bien dice la ficha de Maximiliano Loria, digamos, aparece nosotros les vamos a situar muchas veces las cuestiones que les damos de textos de otros países, las vamos a situar históricamente. Ustedes recuerdan 1966, ustedes pueden tener alguna idea de lo que pasó en 1966. Por ejemplo, ¿se les ocurre algo social que pasó en 1966? Nacional, local, ¿se les ocurre algo de esa época? Si tuvieran que tomar una foto del Google y pusieran 1966, imágenes, ¿qué creen que caería? ¿Tienen teléfonos acá conectados? Háganlo, háganlo. 1966, imágenes. ¿Qué mundial hubo en el 66? Italia. En el 66, no me acuerdo. ¿Quién salió campeón? Alemania, una vez más. Una vez más. Ajá. ¿Qué más salió? ¿Qué más tienen imágenes 1966? O años 60 también pueden buscar. Años 60. Muy bien, la noche de los bastones largos. ¿Saben qué fue la noche de los bastones largos? ¿Sí? Decilo, por favor. Más o menos. Hubo represión. Muy bien, muy bien. ¿Hubo represión? En una protesta por el boleto estudiantil en el estadio. Bueno, eso, muy bien, se tomó la facultad. No era tanto la noche de los bastones largos. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Andrea. ¿Y el tuyo? ¿Cómo? Micaela. En 1966 fue la noche de los bastones largos. ¿Y dónde sucedió esa cosa tremenda? Bueno, muy bien. Es muy interesante, ¿ven lo que les pasa? Juntan dos hechos, me dicen en La Plata. En realidad fue en 1966 en la Argentina, bajo el gobierno del dictador Onganía, que había depuesto al presidente electo Arturo Illia por una ley, ¿no? Fue decisivo la ley Oñatibia. Quería hacer una ley de medicamentos. Illia, que era médico, quería hacer una ley de medicamentos que iba a generarle grandes pérdidas a los laboratorios. Ergo se hizo un golpe de Estado en 1966 y sube Onganía. Cuando sube Onganía, ¿saben qué tiene que hacer? Miren qué bien esto de conectarse, ¿ven? Dejen los teléfonos prendidos, no me escuchen tanto, cada tanto miran el Facebook, y cada tanto me miran y hacen, ¿no? Y nos conectamos. Pero en 1966, justamente hubo una represión a la universidad, y ahí grandes cabezas argentinas se fueron al exilio, entre ellos Milstein. El premio Nobel de Medicina, Milstein, se exilió en 1966 con Onganía. Grandes personas se fueron, personalidades tuvieron que huir. ¿Y qué se intervino en ese momento? La universidad. ¿Ven cómo? Miren, esto es lo que nos enseña el estructuralismo. El estructuralismo nos enseña que algo puede repetirse, que hay una dimensión de 1966 que a lo mejor no es tan diferente a lo que está pasando en el 2018. Muy bien, esto fue con Onganía. ¿Saben con qué lo asocian ustedes que dijeron boleto estudiantil y La Plata? Con la noche de los lápices. Porque, ahí está. ¿Cuándo fue la noche de los lápices? ¿Se acuerdan? Casi 10 años después, en el otro gobierno militar, que fue el gobierno militar del proceso, donde estaba Videla como presidente. Ahí sí, un grupo de estudiantes en La Plata piden por un boleto estudiantil y son reprimidos y son desaparecidos y la mayoría de ellos muertos. Una de ellas es una sobreviviente que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que, ¿cómo se llama? María Marta Emilce.
una de las Müller, no. Bueno, una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices es una persona que trabaja actualmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata en matemática, creo que está, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí ven cómo, muy bien, entonces 1966 aparece como un año importante en ese sentido, golpe en la Argentina. ¿Qué más? ¿Les gusta la música? Los Beatles, muy bien, 1960, los Beatles. ¿Y en qué movimiento? Hippie, muy bien. Entonces estamos hablando, 1966, muy bien. 1966, está en París Claude Lévi-Strauss, pero está, todo esto está pasando. ¿Qué pasó en París unos años después de esto? El Mayo francés, muy bien. ¿En qué año fue? Ahí nomás, 1968. Se cumplieron este año 50 años del Mayo francés. 1968. Entonces, estamos en una etapa de mucho crecimiento, de mucha fuerza. Hay conexión entre las ideas. ¿Se acuerdan cuál fue una de las consignas del Mayo francés? La imaginación al poder. Ese fue ¿Y qué fue el Mayo francés? Fue un movimiento donde se juntaron estudiantes y obreros en contra de las políticas conservadoras del gobierno. Ahí tienen. Ese es el año en que Claude Lévi-Strauss escribe las relaciones elementales de parentesco. ¿Sí? ¿Le estoy diciendo mal el título? Está bien. Las relaciones elementales de parentesco, y ahí tienen ustedes cosas de 1966, ¿sí? Ese texto, ese año, también es famoso porque otro gran autor, que no sé si lo conocen, ¿oyeron una vez nombrar a Michel Foucault? Ah, ¿dónde lo escucharon nombrar? Lo he leído en las noticias. En las noticias que aparecen. ¿Te acordás por qué? Foucault. Ni Foucault, ni Foucault. ¿Se entiende? Michel Foucault. Muy bien. Siempre, si uno duda en francés, termina acentuando la última, Michel Foucault escribió un libro que se llama... Escribió muchos libros. ¿Ese era el de la biopolítica? Muy bien. Andrea dice, profe, ¿ese era el de la biopolítica? Muy bien, ese es el de la biopolítica. ¿Lo estudiaste en algún lado? ¿Lo viste por la tele? No, me acuerdo del módulo de Aproxi, creo. Ah, muy bien, del módulo de Aproxi, muy bien. Ese es el que justamente es de los autores el que justamente piensa la biopolítica. Muy bien, otra personalidad y otro autor para entender, sujeto-sociedad. ¿Qué va a decir? Así como dice Andrea, el poder, por ejemplo, la dimensión del poder que tiene la sociedad sobre el sujeto. Hay un concepto de Foucault, que lo vamos a ver, que se llama panóptico. ¿Lo vieron? Sí, ¿lo vieron? ¿Algunos? Sí. ¿Alguien quiere decir qué es el panóptico? Ajá. Muy bien, Gran Hermano. Muy bien, como dice Micaela. Decí un poquito más, Micaela. Está planeado para que todo pueda ser controlado. Muy bien. Controlado. Muy bien. Muy bien, la torre central que permite ver. Perfecto. Y eso se llama panóptico. Es un dispositivo que se llama panóptico. Muy bien. Y Micaela dice Gran Hermano porque ahora, en lugar de tener una disposición arquitectónica en donde vemos al otro, ¿cómo lo podemos ver al otro? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Mediante qué? Claro, con los medios de comunicación, digamos, con los teléfonos, ¿sí? Justamente la dimensión de estar controlando al otro con cámaras, sabiendo dónde está, por qué está, cómo piensa, qué escribió, ¿sí? Esa es una manera de controlar, ¿sí? Entonces, la dimensión del poder. Y ahí aparece una palabra que después la vamos a enseñar mejor, pero que es el disciplinamiento, ¿se entiende? La disciplina, ¿se entiende? Entonces,
Bueno, Foucault es uno de los grandes autores del siglo XX, uno de los grandes autores del siglo XX, todos somos deudores de su obra, y ha escrito 40, 50, no sé, libros, artículos, impresionante la producción de Foucault, es sociólogo, politicólogo, filósofo, ¿sí? Y ahí vamos a ver eso. Otro autor que vamos a ver, estos son estructuralistas. Recuerden, estamos viendo los estructuralistas, los que piensan justamente las articulaciones de un elemento con otro elemento, ya sean sujetos, palabras, cosas, ¿entiende? Otro autor que vamos a ver ahí es Lacan, que es un psicoanalista también francés. El año pasado un estudiante me dijo, ¿cuántos franceses que vimos? ¿No? Porque yo les dije que después a fin de año tenían como posibilidad de ponerles nombres extraños a sus mascotas, ¿no? Lacan, Jacques Lacan. Jacques Lacan, también francés, nació como Borges en 1901, se murió en el 80. Fue un revisor de la obra de Freud. ¿Lo oyeron nombrar a Lacan? Un psicoanalista francés, también basado, la primera parte de su obra, es estructuralista y es en la lectura estructuralista de Freud, hace un retorno a Freud, ¿sí? Bueno, acá también está, a partir de lo que dice Maximiliano Loria, la cuestión de Althusser y sus colaboradores publican La Revolución Teórica de Marx y para leer el Capital. Son dos elementos que también está Althusser ahí. Bueno, es difícil, por ejemplo, otros autores nombrados son Chomsky. ¿Lo conocen a Chomsky? Vive en Estados Unidos y muchas veces escribe, pueden leer algunos de sus artículos en página 12, búsquenlo, Noam Chomsky, búsquenlo ahora. En el Google, Noam Chomsky. Miren, Noam Chomsky. Lo pueden ver en algunos, hay artículos de diarios, en algunos diarios sale, habla, ¿lo tienen? Busquen una foto del viejo, ¿sí? Ahí está. Ahí lo tienen, norteamericano, ¿sí? ¿Cómo? 89 tiene ahora Chomsky. Claude Lévi-Strauss se murió de 102, me parece. No fue a la fiesta de 100 porque no le parecía, pero lo hicieron todos sus discípulos, ¿de acuerdo? Hay un video que lo pasaron por Canal Encuentro, que es un reportaje a Lévi-Strauss, hermoso, que no lo tenemos dentro del material de cátedra, pero es un gran reportaje. Bueno, entonces vamos a ir viendo, entonces vamos a pensar justamente, voy a ver algo que tiene que ver con, bueno, creo que de esto lo he dicho. Sí, voy a tomar algo que está en la ficha, que dice, en otros términos, Lévi-Strauss toma de Saussure estos puntos fundamentales: rechazo a consideración de los términos como entidades independientes, introducción del concepto de sistema y de estructura como aquello que subyace en los sistemas de relaciones y el descubrimiento de leyes generales. Sería toda una discusión que por ahí no se excede en lo que es la cátedra, pero poder entender por qué una estructura no es un sistema. Esa es una discusión, por qué una estructura no es un sistema. Porque en el sistema, entiendo yo, ustedes, por ejemplo, seguramente en el colegio les dieron comunicación y le dieron el esquema general de comunicación, ¿verdad? Emisor, mensaje, receptor, eso. Bueno.
Digamos, los sistemas son cerrados y completos habitualmente, ¿se entiende? El sistema es cerrado y completo. Y lo que tiene es un mecanismo habitual de procedimiento, siempre va para el mismo lado. En cambio, la estructura puede no ser cerrada y es habitualmente no completa, ¿se entiende? Esto, justamente, sobre todo para autores como Lacan, es fundamental porque la estructura se basa justamente en la falta, retomando el comienzo de la clase. ¿Qué les dije yo? Difícilmente nosotros les podamos faltar haciendo paro si ni siquiera nos conocen, si ni saben lo que se están perdiendo, por ejemplo, después de esta clase. Bueno, entonces, el tema es que la dimensión de la falta tiene que escribirse primero como afirmación, por eso les dije lo de la Bellahum, ¿sí? Bien. Vamos a pensar, digamos, entonces dijimos esto de la materia, vamos a tomar, empezar a trabajar algo que nosotros en la cátedra del año pasado, a partir de un esquemita que yo armé, llamamos los de las 3 columnas, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver qué autores nos pide el programa que veamos. Nosotros las 3 primeras clases, teóricamente, tienen que ver con justamente que le demos elementos, estos elementos que acabo de darles en toda esta primera clase, es una lectura de la cátedra, ¿sí? Vamos a plantear nosotros vamos a ver 3 clases, con esta incluida, en donde vamos a ver autores que toman la conexión psicología comunitaria, social e institucional, para luego ver autores, verdaderos autores, que toman la relación sujeto y sociedad. ¿Se entiende? Vamos a ver primero cierta dimensión de lo que es comunitario, social e institucional para lo que el programa debe llamar psicología. ¿Me explico? ¿Me entienden, chicos y chicas? ¿No? Hay una mayoría abrumadora de chicas, ¿no? Vos sos el único varón del salón. Ah, ya, perdón, vos llegaste tarde. Varón tarde llegaste vos. Vos correspondes a la categoría varón tarde. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Porque miré antes y... Tengo mis dudas igual, no sé. Porque no hice ningún nombre acá. No es de... Bueno, después vamos a traer, yo tengo en mi casa y aparte después hay que borrar esto. Bueno, vamos a empezar a ver autores. Ustedes entienden que tomamos, por ejemplo, vamos a ver históricamente cómo cada elemento le vamos a dar un valor en el mundo y acá. Vamos a tomar la dimensión del sujeto y sociedad, vamos a repasar hasta ahora, ¿no? Vimos estructuralismo, vimos deconstrucción, vimos la currícula innovada, vimos la materia tal como la vamos a ver. Vamos a empezar a ver ahora una conexión con lo que sería psicología comunitaria, social e institucional. Los libros que van a ver, los autores que van a ver son... la base de lo que van a ver de la materia está dado por una autora que se llama Ana María Fernández, que es una docente de la UBA, y que tiene un libro que se llama Lo Grupal. No me acuerdo el subtítulo en este momento, pero se llama Lo Grupal, que se llama Montero, ¿sí? Una autora venezolana que se llama Montero, que es como si fuera la Saussure de la psicología comunitaria, ¿sí? Salvando las distancias. Bien. Y para institucional vamos a ver 2 autores. Voy a decirlo, acá vamos a tener el primer problema. Vamos a ver 2 autores argentinos. Ana María Fernández es argentina. Y para institucional vamos a ver a Ulloa y vamos a ver a Pillon Rivière. Digo que tengo el primer problema por lo siguiente. Tanto Ulloa como Pillon Rivière son 2 médicos argentinos psicoanalistas que después estudiaron esto se dedicaron a hacer justamente lo que corresponde a la parte social, ¿no?
Por ejemplo, la teoría de Pillon-Rivière es una teoría sobre psicología social. Él instaló, creó, fundó la psicología social en la Argentina. Y uno dice, bueno, ¿y para qué lo vamos a ver institucional? Porque algunos elementos están conectados entre este nivel y entre este nivel y este. No es tan tajante la diferenciación. Para institucional, sí vamos a ver, gracias, muy amable. Sí, este sí, es whiteboard, sí. Bueno, pero después tendríamos que interrumpir y borrar el pizarrón. Claro, borramos el pizarrón. Ya perfectamente borrado el pizarrón, vamos a empezar a trabajar unos conceptos de lo que sería la psicología comunitaria, social e institucional mediante los autores, los textos que vamos a trabajar durante el año. Vamos a trabajar con un texto que es el de la doctora Ana María Fernández, que nos va a ser orientativo de lo que sería la psicología social. Vamos a trabajar para psicología comunitaria a Maritza Montero, autora venezolana, y vamos a trabajar para lo institucional dos autores argentinos, uno es el doctor Enrique Pillon-Rivière, médico, psiquiatra y psicoanalista argentino, fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y el otro es el doctor Ulloa. Fernando, voy a ponerle el nombre del doctor Ulloa. El doctor Fernando Ulloa, también médico, psiquiatra y psicoanalista. Acá les dije que va a haber como una interacción entre estos dos autores, tanto el doctor Ulloa como el doctor Pillon-Rivière, ambos argentinos, también van a tener injerencia en lo que corresponde a la psicología social y a la comunitaria. Es más, Ana María Fernández, como todos los que hacen psicología social en la Argentina, son discípulos de Pillon-Rivière, son deudores de la obra de Pillon-Rivière. ¿Me explico? Entonces, esto, ven que ya tienen la psicología social, la comunitaria y la institucional por los autores y textos, ¿sí? A esto se va a agregar, acá van a tener dos para psicología social, van a tener un link, que va a estar anotado ahí, que es de Ana Quiroga, a la estación viuda del doctor Pillon-Rivière. Es un dato. Vieron que uno después se olvida todo lo que dice Ana Quiroga, pero se acuerdan que uno es la viuda. Bueno, entonces, Ana Quiroga es un link de Ana Quiroga, que la pregunta es, ¿qué es la psicología social? Ese es un link, un pequeño video de 7 minutos, ¿sí? Entonces, de Maritza Montero van a tener el capítulo 2 de la psicología comunitaria, todo eso está en el campus, ¿eh? Y de Ana María Fernández, de su texto Lo Grupal, van a tener también el capítulo 2. ¿Queda claro esto? Después le sacan foto. ¿Le sacaron foto al pizarrón antes? Yo le saqué una. Bueno, saquen fotos a los pizarrones. Si está algo mal escrito, no importa, fue error mío, no sé si se entiende. Saquen fotos a los pizarrones, porque después que vienen acá, le sacan y menos trabajo. Después lo leen, ¿no? Sí, bien. Entonces, lo grupal, entonces capítulo 2, ¿se entiende? Ana María Fernández, Maritza Montero, ¿qué les dije? ¿De qué nacionalidad era Maritza Montero? Muy bien, venezolana, y los doctores Enrique Pillon-Rivière y Fernando Ulloa, ¿de qué nacionalidad son? Argentinos, muy bien. Vamos a empezar a ver, y les expliqué que también en el campus van a tener lo que es la clase 1, ¿no? La clase 1, ¿está haciendo foco ahí? Muy bien. La clase 1 de lo que es hoy, van a tener el texto del doctor Loria sobre
que es, primero voy a dar el primero que corresponde así, que es justamente el estructuralismo, un resumen sobre el estructuralismo y un resumen sobre qué es la deconstrucción. Y van a tener también los links correspondientes a 7 minutos u 8 minutos que corresponden a qué es el estructuralismo por José Pablo Feynman, de Canal Encuentro. ¿Qué es el estructuralismo? Lo tienen en un link, ¿sí? Lo vamos anotando todo. ¿Me falta algún link más de esta primer clase? No, las fuentes. Por ahí. La bibliografía. Ahora vamos a ir a la bibliografía, sí. Esto también es bibliografía, ¿no? Todo es el material, digamos, como lo hemos dado en llamar. La bibliografía correspondiente también aparece en el campus, y es de Derrida, que es la deconstrucción, que es un pequeño artículo de Le Monde, que es un diario de París. De Foucault, la filosofía estructuralista permite diagnosticar lo que es el hoy. Y ya nombré estos dos textos de cátedra, y de Derrida, Carta a un amigo japonés. ¿Sí? Eso es lo que les va a aparecer. Pero aparte de eso, de la primera clase, que está ahí en la reunión de la primera clase, yo les voy a ir dando el material correspondiente a Psicología Social, Comunitaria e Institucional, que va a tomar las unidades 1, 2, 3, que tomaría las unidades 1, 2, 3. Como estamos en esta particular forma de paro, activo y todo lo demás, a esto le habíamos dado 3 clases, pero es mejor que hoy yo ya empiece a plantearles esto para que vayamos avanzando. ¿Les parece? También tienen de un video del año pasado que lo tienen que ver sobre presentación de la materia a mi cargo. Lo tienen que ver porque hay algunos elementos ahí que hoy no planteé, que están ahí. Bueno, también está justamente un resumen de uno de los ATP, que es el de la licenciada María Pavón, que es psicóloga, que es un resumen sobre 3 preguntas contestadas en forma sencilla, pero que tienen que ver con lo que hoy les estoy diciendo, sobre qué es la psicología social, qué es la psicología comunitaria y qué es la psicología institucional, ¿sí? Y van a tener los textos de Pillon-Rivière. Ven que es varias cosas, ¿no? Bueno, el texto de Pillon-Rivière y el texto de Ulloa. Quedó claro, me parece, ¿no? Esto corresponde a las 3 primeras clases, los textos textos y links que les estoy dando, ¿sí? Ustedes tienen que ir van a trabajar mucho vamos a trabajar a lo largo de estos meses con varios videos, ¿sí? Ana María Fernández, justamente lo que plantea, ¿no? Ella es vamos a decirlo así, es una profesora de la UBA muy conocida, una persona muy reconocida en el país. Es lo que podríamos decir una grupalista. Con esto que les digo, ya teniendo en cuenta todo lo que venimos charlando desde hace una hora, sí, una hora. Lo que les quiero decir es que ella resuelve, ¿no?, la relación individuo, porque yo lo planteé así, sociedad, mediante la cuestión del grupo, la constitución del grupo. La constitución del grupo y la teoría sobre el grupo y la metodología del grupo y el trabajo en grupo le permite a ella resolver la tensión individuo-sociedad. ¿Es la única manera de resolver la tensión individuo-sociedad? No, muy bien, no. Es una manera que ella toma de esa forma. Hay lo van a ver en el capítulo 2 de Ana María Fernández, unas 2 columnas articuladas, ¿no?, que ella pone disciplinas de lo individual y disciplinas de lo social. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que ella agrupa las disciplinas. Creo que no, voy a fijarme si lo traje y se los muestro para que ustedes lo vayan viendo. A mí me parece que acá tienen, para si después lo quieren ver,
el de Maritza Montero. Y les quiero hacer una crítica, ¿no?, con respecto a poder pensar cómo lo plantea Ana María Fernández. Este es el subtítulo, se llama Notas para una genealogía. No me acordaba el subtítulo del libro de Ana María Fernández. Les voy a mostrar. Este es el capítulo 2 que ustedes van a tener que leer de Ana María Fernández, que aparece en el campus, ¿se entiende? En donde justamente, si ustedes trabajan, porque muchas veces vamos a trabajar con el comentario de textos, ¿se entiende? Van a trabajar, vieron, a mí no me gusta dar muchos PowerPoint, pero también vamos a trabajar con PowerPoint, ¿se entiende? Pero bueno, por ahí ustedes están más acostumbrados a trabajar con PowerPoint, ¿no? ¿De qué te reís? Bueno, falta que me digan qué le importa. Bueno, muy bien. Entonces, lo singular y lo colectivo toma Ana María Fernández, y empieza a trabajar antinomia, ven cómo ahí plantea el conflicto, antinomia, individuo, sociedad. Y les dije que hace una lista, que vamos a tener una lectura crítica de eso. Sí, voy a pedirles, ¿sabes? ¿Me podés buscar gracias. Bueno, Ana María Fernández hace una lista, dos columnas que ahora les voy a mostrar, sobre lo que es individuo y sobre lo que son las ciencias de lo individuo y ciencias de lo social. Quiero decirles algo. Es muy difícil en el siglo XXI pensar disciplinas de lo individual, ¿no? Entonces, por ahí, vamos a tener una lectura crítica, muchas gracias, de este cuadrito que ven acá, vamos a tener una lectura crítica, en donde aparece individuo y sociedad. Por ejemplo, al individuo le corresponde la psicología, la pedagogía, el psicoanálisis. Eso no es así. El psicoanálisis no es una ciencia, no es una disciplina de lo individual. El psicoanálisis toma al sujeto en relación al otro. No hay sujeto para el psicoanálisis si no es por el gran otro y por el pequeño otro. Entonces, toda la teoría psicoanalítica es entender al sujeto en relación a la madre, al padre, a la familia, llámenlo complejo de Edipo, a la sociedad, a los líderes. Entonces, el psicoanálisis no es una disciplina de lo individual. Eso estoy absolutamente en contra. Vamos a dar las razones por las cuales el psicoanálisis no es una teoría de lo individual. Que lo hayan querido hacer así durante mucho tiempo era una cuestión que les convenía a algunos vivos. ¿Se entiende? Que después fundaron TN. Bueno, y después la sociedad, y para las disciplinas de la sociedad aparece la sociología, la antropología, la economía, etcétera. Y pone mediaciones. Las mediaciones, que a veces aparecen en algunas preguntas de Choice, son: ¿qué mediaciones puede haber entre individuo y sociedad? La psicología social, la psicología de los grupos, la psicología de las instituciones. Viendo esto, se entiende lo primero que yo planteé al comienzo de la clase, ¿no? Que el darle psicología social en la matrícula innovada, ¿a qué expectativa respondió? A que ustedes, como estudiantes universitarios de medicina de primer año, pudieran tener algunas ideas sobre la atención individuo-sociedad, que no son las mismas que ven ni en Promo ni en Hábitat. ¿Me explico? Esta es una versión más epistemológica. Nosotros en las materias lo que vamos a tratar de darles es cada uno un discurso justamente con una particularidad. Entonces, ¿por qué esto no es Hábitat y no es Promo y es psico? ¿Me entienden? Va a ser una particularidad. Van a ver cómo ustedes van a ir definiendo de las sociomédicas la particularidad de cada una de ellas. ¿Se entiende lo que digo? Esto es muy interesante. Ya tuvieron Hábitat y Promo, me dijeron, ¿no? Promo no. Hábitat fue, eso entendí mal. Hábitat fue la que tuvieron 2 clases. Ajá, 2 clases. Muy bien, bueno. Bueno, entonces, esta
mediación, estas mediaciones, ella después lo llama intermediación. Entonces, ¿qué dice Ana? Vamos a tomar el libro, este capítulo de Ana María Fernández como... el pequeño problema que tiene estas fotocopias es que no están numeradas. Sí, pero no están numeradas, sí. Hay que numerárselas para lo de los chicos, para cuando ellos los imprimen. Ustedes a veces imprimen, ¿no? A veces. La mayoría de las veces no lo imprimen, ¿no? ¿Sí? No, porque esto no está numerado, no sé por qué, salió sin numerar y es un problema tener fotocopias sin numerar. Bueno, muy bien. Entonces, Ana María Fernández justamente plantea esto de antinomia de individuo-sociedad y ella va a introducir el tema de una manera particular, ¿no? Pero bueno, es la forma y es el material que tenemos y el que está sugerido para que se lea. Digamos, ella lo introduce el tema de la antinomia individuo-sociedad mediante reduccionismos. Es una manera lógica de entender la cosa. No sé qué es todo, porque el campo de individuo-sociedad abarca más o menos, debe ser por lo menos 500 autores no sé, y 3 millones de páginas, no sé si se entiende. Piensen que entra dentro de ahí todo el campo de lo que es la sociología. Y la sociología como materia se estudia en 6 años. Me explico lo que digo, ¿no? Así que ustedes entiendan el universo que hay ahí, ¿se entiende? Ahí hay un universo ya. Pero ella lo explica mediante, por eso ella no es una socióloga, ni es una filósofa, ni es una psicoanalista, es una psicóloga social. Ella lo explica mediante los reduccionismos, es una manera de entenderlo. Y explica qué es el psicologismo y qué es el sociologismo. A ver, si ella tuviera que explicar todo lo que cabe dentro, si Ana María Fernández tuviera que explicar todo lo que cabe entre individuo y sociedad, entienden que tendría un libro de, no sé, 500 tomos, ¿se entiende? Un recurso, esto es muy importante para estudien lo que estén estudiando, la materia que estén estudiando, que ustedes entiendan esta materia, psicología, les tiene que hacer entender desde qué visión está escribiendo el autor que ustedes leen. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque si no ustedes no entienden lo que está diciendo el autor ni qué problema está planteando. Ustedes lo que se tienen que preguntar a cada rato es, ¿de qué habla este chabón? Y siguen. ¿Se entiende? Si no se pierden, porque, bueno, la idea es que Ana María Fernández resuelve la tensión individuo-sociedad mediante la explicación rápidamente en las primeras páginas de lo que es el reduccionismo. Y dice, ¿qué es el psicologismo? El psicologismo es reducir a elementos psicológicos, lo que hace es, dice así, reduce, inhibe todo lo que sea social a lo psicológico. Por ejemplo, el movimiento, o estamos de paro, un paro activo, pero estamos de paro. Esto, si mediante el psicologismo, ¿cómo se entendería? Si lo reducimos a factores individuales. Piensen, ¿alguna idea? El sociologismo es lo contrario, reducir a factores solamente sociales y se borra lo que es propio de la singularidad del sujeto. El psicologismo borra los que son los aspectos sociales del sujeto. Entonces, si nosotros tuviéramos que leer el paro, yo le digo, bueno, léanlo mediante esta forma porque es una tensión individuo-sociedad. Porque, por ejemplo, yo quería venir a dar clase, los docentes también. ¿Ustedes no querían venir a tomar clase? Bueno, quieren aprobar la materia, no sé si quieren. Bueno, pero quieren venir a aprender, ¿o no? Y no veníamos, quiere decir que teníamos un conflicto con esto. ¿Por qué? Y bueno, porque acatamos el paro. Y en ese sentido, te cayó la chalina. De nada. Entonces, desde ese teníamos un conflicto. Si nosotros lo pensáramos desde un reduccionismo psicológico, desde el psicologismo diríamos, y porque son personas que están mal en la casa y expresan con el problema, los problemas particulares que tienen, los ponen en la facultad, entonces no van a trabajar. Yo conozco 3 personas que son así. Yo no le puedo decir, bueno, pero eso no es la lectura. Bueno, eso es
reducir un tema a un solo elemento. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Lo captaron? Eso sería un psicologismo, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, ¿no? El tipo llega con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Está en la guardia, ¿no? Con disnea, yo qué sé. Y ustedes podrían empezar a decirle que lo ocultarían, lo mirarían, pero si ustedes actuaran sobre, con un reduccionismo, le dirían psicologista. Ay, vos te pusiste muy ansioso, te pasó algo, el tipo... ¿Se entiende? El tipo no puede ni hablar. Entonces, primero van a tener que calmar el síntoma, van a tener que entender una estrategia. ¿Ven para qué les sirve esta materia? Para entender una estrategia, para no ver únicamente lo reduccionista psicológico. ¿Se entiende? ¿Cómo sería lo contrario? Bueno, ahora ya les ayudé. ¿Cómo sería anular lo psicológico y pasar al reduccionismo sociológico? Quiere decir, ver al sujeto solamente como un elemento de lo social. ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Algún ejemplo? Y si quieren, con lo del paro. ¿Ven qué difícil que es ven qué difícil que es ver lo que es sujeto y sociedad? A ver, pensemos. Hablamos de algunos elementos, hablamos de los medios, hablamos de... ¿Cómo podríamos? ¿No se les ocurre? Y por ejemplo, estos los manda el sindicato. No piensan nada. No piensan nada de la gente esta, por eso se paró. Porque hacen lo que les conviene porque los mandan. Les dicen, paran, ni lo piensan. Para eso nosotros estuvimos reuniéndonos, viendo, no sé. Pero no importa. Verlo de una forma reduccionista sería poder pensar que solamente hay elementos que tienen que ver con lo macro, que tienen que ver con lo social y no ver ningún aspecto individual. Por ejemplo, que uno es solamente el lugar, algunos prejuicios están, los reduccionismos no son prejuicios, pero muchos prejuicios se basan en reduccionismos. ¿Me expliqué? ¿Lo entendieron? Porque después hay que escribirlo, ¿eh? Los reduccionismos no son prejuicios, pero muchos prejuicios se basan en reduccionismos. Por ejemplo, si alguien viene de la villa, y sí, si falta un lápiz ahí, lo va a robar él. Bueno, eso es un prejuicio, basado en un reduccionismo. ¿En qué reduccionismo social? En donde uno es según el lugar social de donde viene. ¿Me explico? Entonces ustedes fíjense cuántas veces nos movemos con reduccionismos. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver bien cuando veamos representaciones sociales? Pero tiene que ver con un reduccionismo esto. Entender que un elemento solo depende de uno de los factores en juego. ¿Se entiende? Excluyendo totalmente al otro. Ah, no, esta mina es así porque estudió en tal lado. ¿Se entiende? Entonces se toma solamente un aspecto. ¿Sí? Entonces, entender. Entonces, la tensión individuo-sociedad es una tensión que implica un campo enorme. Los reduccionismos serían disciplinas que ven o uno o lo otro. ¿Se entiende? Desde un punto de vista o de otro. ¿Habría algo más para plantearlo mejor? ¿Se les ocurre? No. Bueno, vamos a dejarlo así, cualquier cosa después lo ampliamos. Porque ya lo toma desde entrada el reduccionismo, porque justamente, pero lo interesante es ver el problema epistemológico que tiene. No puede ponerse a explicar sujeto y sociedad desde Adán y Eva. Tiene que hacer un libro que podamos leer en la Facultad de Medicina. No sé si se entiende. Sí, ahí está el profesor. Un reduccionismo ayuda como una suerte de muleta para poder de alguna manera aproximarse a la comprensión de un fenómeno complejo, pero sabiendo que es en sí mismo algo que acota la comprensión del problema y que me da de alguna manera una aproximación muy, digamos, ¿cómo podría decir? Una aproximación Un poco defectuosa, ¿no? muy defectuosa, pero como empezar a andar en el problema ayuda y después es como esa muleta que cuando uno empieza a andar después la va dejando, ¿no?
habla de que Platón está en el mundo de las ideas y Aristóteles está en la realidad. En la realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, eso es de algún modo un reduccionismo, porque cuando uno empieza a estudiar más en profundidad a Platón, uno empieza a preguntarse, bueno, pero estos textos confirman que Platón realmente pensaba que existía un mundo de las ideas independiente de la realidad, o era un modo sí, de plantear las cosas para comprender que hay algo que no cambia en medio de lo que cambia. Entonces, ¿ven? Son reduccionismos que nos ayudan a adentrarnos en la cosa, pero que después cuando uno va profundizando en esa misma cosa se da cuenta que la realidad es mucho más compleja que eso. Sí, por eso también tiene que ver con cómo entendemos las situaciones que viven las personas. Un reduccionismo individualista sería pensar que todo lo que les pasa a alguna persona tiene que ver con su propia responsabilidad, como si nada influyera de su contexto. A una persona que se enferma por algo que no hizo bien, por algo que no decidió bien, o sus méritos también. Si le va bien es por sus propios méritos. ¿Se acuerdan de la llamada meritocracia? Sería una reducción individualista, pensar que todo lo que le pasa a alguien es o por sus propios méritos o por su propia responsabilidad o por su propia culpa. ¿Sí? Y el sociologismo sería lo contrario, pensar llevado por su contexto. ¿Sí? Alguien es así, es delincuente porque, claro, vive en un medio donde todos son delincuentes, entonces no va a salir de eso. Entonces, hace que la persona no le demos la oportunidad de que pueda cambiar. ¿Sí? Y como decía Maximiliano, estos reduccionismos impiden que se vea la complejidad de una situación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Puedo hacer una acotación? Quizás Sí, claro. el reduccionismo se lo aplicamos en cuanto a las cuestiones prácticas. El modelo médico hegemónico lo que hace es un reduccionismo a la enfermedad en un hecho biológico. Muy bien, muy bien. Quizás la currícula innovada lo que quiere hacer es dejar ese reduccionismo biológico y captar la enfermedad de un hecho en cuanto a la sociedad, que la enfermedad está atravesada por factores socioeconómicos, culturales, sociales y no solo por un reduccionismo del hecho biológico. Muy bien, ese es nuestro adjunto. No, adjunto no, pero adscripto, ya te elevé a la categoría de adjunto. Muy bien, muy bien. Muy bien, exactamente. Es muy bien ahí con lo que han dicho los profesores y con lo que ha dicho Renzo se entiende claro. Eso sería un reduccionismo. Se enfermó de SIDA porque quería. ¿Se entiende? Porque quería, porque ya le habían indicado a él que usara preservativo. ¿Se entiende? Es como hacer esa forma de poder pensar o... ¿se entiende? Entonces, ahí lo que les escribí es... ojo que este link, porque a ver, las cosas a veces quedan escritas de una manera, ese link es lo voy a sacar, ¿ven? A Ana Quiroga y voy a dejar a Ana María Fernández, que es de lo que estoy escribiendo, ¿no? Ana María Fernández. Acá lo tienen, Ana María Fernández. Entonces, ¿yo qué escribí? Resuelve la tensión individuo-sociedad mediante la explicación de los reduccionismos, psicologismo, sociologismo. No es que entonces el sociologismo, ella es una forma que tiene de poder explicarlo. Bueno, entonces toma diferentes autores para explicar tesis individualistas y tesis sociologistas, ¿sí? Toma como también puntos de oposición en relación a eso. Voy a trabajar uno que es, habíamos estudiado una frase de Francis Galton que ella toma, que es Nature and Nurture, que es naturaleza y cultura, ¿no? Está en inglés porque es por el juego de palabras, ¿no? Pero lo vamos a escribir en inglés y en castellano. Toma autores, ¿no? Vamos a poner así, autores. Autores que toma. Uno que toma es Galton. Galton, para explicar, todo lo que estamos explicando es cómo, desde qué punto de vista se puede ver individuo-sociedad, ¿sí? Entonces Galton toma nature, que es naturaleza, en inglés, con
lo tengo que fijar, no es culture, sino es nurture. Ver que esto es naturaleza. Y en realidad, nurture, ¿saben qué es? Crianza, educación. Les voy a decir una cosa de Galton, así no se lo olvidan más. Galton era el primo de Darwin. Después se dice, es el primo de Darwin, Galton era el primo de Darwin, y él plantea esta oposición naturaleza-educación. ¿Ven cómo aparece la dimensión de, que son una oposición muy habitual como para plantear justamente, digamos, individualismo y sociologismo, ¿sí? Bueno, dice Ana María Fernández que esta forma individualista se ubica en tesis sustentadas, ella lo cita a McDougall y a Durkheim, que se refirieron al grupo enunciando una mentalidad grupal. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ahora sí vamos a ir terminando, vamos a dejar planteado, digamos, el esquema en donde tenemos para Ana María Fernández, a Maritza Montero y Enrique Pillón Riviere y Ulloa, como los autores que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Dejamos planteado esto, repasamos lo que vimos, que el currícula innovada, la materia, presentación de la materia, estructuralismo, deconstrucción, autores con respecto a esto y armado de por qué la deconstrucción de la materia y cómo lo vamos a ver.